Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar entonces con la tercera unidad del curso que está referida al ordenamiento territorial en los planes territoriales de desarrollo integral. Es importante mencionar antes de que veamos el contenido de la unidad que el ordenamiento territorial, como vamos a ver más adelante, es una política, a la vez es un proceso y a la vez es una herramienta que es útil para la planificación y el desarrollo integral y sustentable en los territorios, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Permite además este proceso resolver de manera democrática, informada, conflictos sociales en torno a diferentes usos del territorio, los usos de sus recursos y establecer compatibilidades posibles entre actividades económicas productivas, al mismo tiempo que se previene el riesgo de desastres y se consigue un desarrollo más integral y armónico, protegiendo el patrimonio natural y cultural y respetando los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, es, como vamos a ver más adelante, la base para establecer las medidas necesarias para el desarrollo integral y sustentable. Entonces, el contenido que vamos a ver durante esta unidad, en primera instancia vamos a ver ahora en esta presentación los aspectos teóricos y conceptuales de la visión de ordenamiento territorial. Posteriormente vamos a ver el análisis de los aspectos normativos relativos al ordenamiento territorial, sobre todo lo que proviene de la Constitución Política del Estado, la Ley 777, la Ley 300. Posteriormente, en una tercera unidad, vamos a ver cómo este ordenamiento territorial se articula con el desarrollo integral y de la misma manera, cómo todo esto está articulado en las tres dimensiones que ya hemos visto en la primera unidad, que tienen que ver con la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral y la economía plural. Estos dos últimos puntos de articulación del ordenamiento territorial y la discusión están en una sola sesión. Entonces, en esta primera sesión vamos a ver algo sobre los aspectos teóricos y conceptuales de la nueva visión de ordenamiento territorial. Y es importante, ustedes recordarán, en la primera unidad hemos hablado sobre qué era el territorio. También habíamos mencionado que había una diferencia entre territorio y espacio geográfico. Entonces es importante que en este momento recordemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de territorio. Y al hablar de territorio hablábamos de que es una suma de objetos y procesos que interactuando en conjunto van configurando una realidad que se crea y recrea constantemente producto de los distintos modos en que el hombre interviene en el ambiente, de acuerdo a las diversas particularidades culturales que conviven en un espacio de conflictos y de resoluciones de expectativas, de incertidumbres, de logros y de fracasos. Esta definición, y ustedes seguramente pueden encontrar muchas definiciones de lo que es territorio, me gusta mucho debido a lo siguiente, debido a que no solamente nos plantea una visión estática y una foto de lo que es el territorio, sino que nos muestra que es en realidad un producto histórico, ¿no? Por eso es que habla de que se crea y se recrea y que tiene que ver con un espacio de conflictos, de resoluciones, de expectativas, de incertidumbres. Es por eso que es complicado cuando estamos hablando de un territorio pensar que este es solamente un mapa. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros estamos hablando de territorio es que tiene dos elementos importantes. En primer lugar, los objetos, es decir, las personas, es decir, la naturaleza, es decir, los componentes de la madre tierra, y además están los procesos, es decir, todas esas funciones ambientales que existen en el territorio y cuya interacción en conjunto, como dice ahí y está subrayado, configuran algo que ahí entre comillas deberíamos ponerle una realidad. Es decir, una situación de partida o una situación en el momento dado cuando, por ejemplo, estamos nosotros realizando el diagnóstico de cómo está esa interacción entre objetos y procesos
que configuran esa realidad que, como dice en la definición más adelante, va cambiando de acuerdo a el producto de esos distintos modos en los cuales el ser humano interviene en el ambiente y interviene entre ellos. Viéndolo de una manera más gráfica, entonces tenemos nosotros estos objetos, es decir, los seres humanos, los componentes de la madre tierra. Estos objetos además están, podríamos decir, rodeados o son también producto de estos procesos que se refieren a las funciones ambientales de la madre tierra, y entre ellos hay una interacción. Esa interacción sucede en un espacio geográfico, ¿no? En un delimitado, y además tenemos el factor de tiempo, es decir, eso que nosotros estamos viendo está sucediendo en un momento y a lo largo del tiempo va a ir cambiando, producto precisamente de esta interacción entre objetos y procesos, lo que nos da como resultado, como decía al inicio, una cierta realidad, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos es el que nosotros conocemos como territorio. Entonces, el momento en el cual nosotros estamos hablando de ordenar el territorio, dense cuenta de lo complejo que es realmente, ¿no? Aparentemente nosotros estaríamos hablando de que lo único que nosotros debemos hacer es, bueno, buscar cuál es el uso más óptimo de ese espacio, cuáles son esos procesos necesarios y cómo los objetos que están ahí en ese espacio deben ser acomodados para que esa interacción sea lo más eficaz y eficiente posible. Eso en realidad es ordenamiento territorial. Sin embargo, si recuerdan la definición, esto es mucho más complejo que solamente ese proceso como de ordenar fichas, ¿no? Cuando en realidad no es así. Bien, antes de que entremos en la definición de lo que o cómo está definido el ordenamiento territorial en el marco de los planes, es bueno que entendamos las dimensiones y el enfoque que tenemos que nosotros tener en el momento en el cual vamos a realizar un análisis o vamos a encarar un proceso de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, por esencia, es una disciplina que se caracteriza por tener varias dimensiones. Eh, Estas dimensiones surgen porque hay un cruce de diferentes variables, sobre todo físicas, económicas, sociales, todo rodeado de un ambiente o de un enfoque ambiental. Entonces, al incorporar un enfoque ambiental, lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer esas interacciones y esas relaciones de las que estábamos hablando anteriormente. El espacio y el medio ambiente juegan a su vez un doble papel. Por una parte son el objeto de análisis y de propuesta, y por otra también son metodologías, debido a que el enfoque espacial y el enfoque medioambiental tienen que ser encarados de diferentes maneras. Esta doble connotación particularmente complica cuando estamos haciendo los diagnósticos. Es por eso que cuando hemos hablado del diagnóstico, para encarar este proceso de planificación se está tratando de simplificar la información que es necesaria obtener, sin el hecho de que esa simplificación signifique que estamos aplicando un reduccionismo exagerado. El territorio, entonces, tiene tres dimensiones. No es solamente la parte que tiene que ver con el espacio, o sea, lo territorial, es también lo que tiene que ver con el tiempo, como les había dicho, y es lo que tiene que ver también con lo ambiental o en realidad las interacciones que existen en ese espacio. Entonces, el territorio, espacio, el tiempo y lo ambiental son las tres dimensiones del análisis espacial que nosotros tenemos que hacer cuando estamos encarando un proceso de ordenamiento territorial. Por eso les decía que no es solamente organizar las fichas, que es lo que veríamos como la dimensión territorial, y es lo que ustedes están viendo ahí, que tiene que ver con el espacio, sino que además tenemos que tratar de que ese análisis que estamos haciendo para el ordenamiento tome en cuenta lo temporal, es decir, cómo evoluciona el espacio, cómo avanza ese espacio, cómo es la historia de ese espacio y también su funcionalidad. Ese territorio tiene que cumplir un objetivo, una función,
y eso tiene que ver sobre todo con las interacciones que hay y las funciones ambientales que existen en ese territorio. Por lo tanto, estas tres dimensiones implican un enfoque de análisis distinto. Por ejemplo, la dimensión territorial proyecta un enfoque espacial de análisis de las variables. En cambio, la dimensión temporal, un enfoque evolutivo, y como les dije, la dimensión de medio ambiente tiene que proyectar un enfoque de funcionalidad de ese espacio, ¿no? Entonces, una manera, digamos, de verlo es a través de un diagrama triangular. En este diagrama triangular, lo que hay que resaltar es la interacción entre estos tres dimensiones o tres enfoques de análisis: el temporal evolutivo, el funcional medioambiental y el territorial espacial, que son los tres que deben estar en interacción para que así podamos proceder a un análisis de ordenamiento territorial más específico. De manera que, por ejemplo, la combinación espacio-tiempo se logra a través de análisis de localización, la distribución, la concentración, las tendencias. De la combinación de tiempo y función se logran los análisis de dinámica y comportamiento en el tiempo, y de la combinación del espacio y función se logran los análisis de funcionamiento, comportamiento en el espacio o las relaciones espaciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando esta interacción está sucediendo, en esa esquina donde está la interacción entre lo temporal evolutivo y territorial espacial, nosotros vamos a tener en el diagnóstico cómo está distribuido, cómo está concentrada, cómo va a evolucionar espacialmente, ya sea la población, ya sean las funciones ambientales, o ya sea las áreas urbanas, por ejemplo. De la interacción, por ejemplo, entre lo temporal evolutivo y lo funcional medioambiental, nosotros vamos a tener las tendencias y la evolución en el tiempo, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, la población va a ir creciendo, cómo va a aumentar la demanda de recursos, cómo esos recursos van a irse agotando o van a ser usados a lo largo del tiempo. Y finalmente, de la interacción entre lo funcional ambiental y territorial espacial, vamos a tener el funcionamiento y cómo esas relaciones van a funcionar en el espacio, ¿no? Entonces, esta interacción entre las tres, podríamos llamar ejes o dimensiones, como lo hemos llamado, del ordenamiento territorial, nos muestra la complejidad real de lo que significa plantear el ordenamiento. Entonces, ya, como les había dicho, no se trata solamente de organizar fichas, sino que tenemos que estar seguros de que hay una interacción efectiva y eficiente entre esas fichas, y que esa interacción efectiva y eficiente toma en cuenta las tendencias y la evolución temporal que vamos a tener hacia más adelante. Para tener una mejor claridad sobre lo que les estaba mostrando en el triángulo de esas interacciones entre dimensiones y enfoques, podemos ver en esta matriz de mejor manera cómo existen estas interacciones metodológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo la dimensión de tiempo y el enfoque es el evolutivo, vamos a tener, por ejemplo, variables que tienen que ver con la dinámica y crecimiento de las poblaciones. Cuando tenemos la dimensión temporal y estamos aplicando un enfoque funcional, vamos a ver cómo es que funciona ese sistema, o cómo funciona alguna de las variables ambientales, o cómo funciona, por ejemplo, la variable educación a lo largo del tiempo. Y finalmente, si vamos a ver en el enfoque temporal y la dimensión, el enfoque espacial y la dimensión temporal, vamos a ver las formas en que ese territorio es ocupado en el tiempo. Y de la misma manera, entonces, podemos ver cómo cada una de las dimensiones, al interactuar con alguno de los enfoques, nos da alguna de las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta el momento en el cual nosotros estamos realizando el ordenamiento territorial. Y de esa manera, por ejemplo, ahora vemos, si por ejemplo aplicando la dimensión territorial y el enfoque evolutivo en esa interacción, nosotros vamos a poder ver la evolución espacial y las tendencias de localización, por ejemplo, de los centros urbanos y el crecimiento, digamos, de las áreas urbanas.
Si aplicáramos, digamos, nuevamente la dimensión territorial y el enfoque funcional, vamos a poder ver las relaciones espaciales entre centros poblados, por ejemplo, y finalmente al aplicar la dimensión territorial y el enfoque espacial es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como zonificación y distribución, por ejemplo la zonificación agroecológica, que se realizaba y se realiza, ¿no?, en el ordenamiento territorial que conocemos. Es, por ejemplo, uno de esos que aplica la dimensión territorial y un enfoque espacial. Entonces, y muchas veces nos quedamos solamente en esa parte, ¿no?, en la parte de zonificación y distribución de los usos de la tierra, cuando en realidad ustedes ven que la interacción entre el enfoque y dimensiones en el ordenamiento territorial nos dan este cuadro con 9 diferentes interacciones metodológicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta el momento en el cual estamos realizando el ordenamiento territorial, de manera de que podamos contar con todas las variables o podamos tomar en cuenta todas las variables necesarias para poder realizar un ordenamiento territorial efectivo, que no sea solamente un mapa, ¿no?, sino que además de ese mapa estén identificados los objetos y estén identificadas las interacciones y podamos por lo menos tomar en cuenta cómo esos objetos e interacciones van a evolucionar a lo largo del tiempo para que podamos lograr una interacción lo más eficiente y efectiva posible. Bien, vamos ahora a ver algunos conceptos de ordenamiento territorial antes de que lleguemos a la parte final del análisis. Les he puesto aquí varias definiciones de lo que es ordenamiento territorial, porque lo cierto también es que no existe una única definición de lo que es ordenamiento, ¿no? Vamos a ver diferentes alternativas, diferentes definiciones para que ustedes tengan una mejor comprensión y finalmente cuando terminemos esta unidad podamos tener nosotros una definición propia de lo que es ordenamiento territorial. Esta definición que ustedes están viendo proviene de Holanda y es interesante porque si ustedes se fijan empieza diciendo que es una política, por lo tanto su implementación es un hecho que corresponde a todos los sectores, a todos los ministerios, a la sociedad. No hay un interés propio, es una política netamente de trabajo intersectorial, interministerial y ahora inclusive de las organizaciones privadas o semiprivadas. Entonces, les he puesto esto primero porque a partir de la promulgación de la ley 777 de la nueva planificación en el Estado plurinacional, el ordenamiento territorial es entonces una política, ya no es solamente una práctica, ya no es solamente una cuestión metodológica o técnica, sino que como dice ahí, su implementación es un hecho y además de igual manera corresponde a todos los sectores. Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto la unidad que tenía que ver con planificación, ahí estábamos hablando de la concordancia entre los sectores, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. A nivel de toda Europa, en la Carta Europea, el ordenamiento territorial propone que sea a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como actuación interdisciplinaria y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado. Nuevamente, ustedes ven que en esta definición, al hablar de ordenamiento territorial, no se está hablando solamente de ubicar las fichas, sino que se está hablando de que es una política, pero a la vez, en este caso, disciplina científica y técnica, una técnica administrativa. Entonces, es fundamental que entendamos que en el concepto de ordenamiento territorial no está solamente la producción de mapas, ni tampoco solamente lo que tiene que ver con el desarrollo de normas, sino que es un concepto que es mucho más amplio y globalizador. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la ordenación del territorio o ordenamiento territorial tiene por objeto ordenar actividades productivas y sociales sobre el espacio nacional, orientando el proceso de poblamiento en la búsqueda de una mejor calidad de vida, del bienestar del hombre mediante el aprovechamiento tradicional de sus recursos naturales. Todo ello en respuesta a las estrategias del Plan de Desarrollo Económico Social a largo plazo, del Plan de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, de acuerdo a una fundamentación jurídica y una organización administrativa que satisfaga esas consideraciones.
Un punto, digamos, importante en esta definición tiene que ver con que, como ustedes ven, ese ordenamiento del territorio, en el caso venezolano, responde a la estrategia del Plan de Desarrollo Económico y Social, algo que es similar al caso que nosotros tenemos ahora, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado en la unidad 1 y lo que ustedes también han visto en la unidad 2, todo el proceso de planificación tiene que estar articulado a lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social. Por lo tanto, el ordenamiento, si bien es particular a cada territorio, tiene que estar orientado a responder lo que está determinado en el plan de desarrollo. Finalmente, en el caso colombiano, el ordenamiento territorial se concibe como un proceso que comprende acciones concertadas, emprendidas por la nación y las entidades territoriales y administrativas de la República, para gobernar el territorio bajo su jurisdicción y regular la transformación, ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de autorrealización cultural, quiere decir social, económica y política en armonía con el medio ambiente. Esta es la última definición que vamos a ver. Es la que, digamos, a mí más me convence, sobre todo en el sentido de que el ordenamiento es un proceso, como dice ahí, de acciones concertadas entre el Estado y las entidades territoriales, ¿no? Como dice ahí, orientado a regular transformación y ocupación del espacio de acuerdo a estrategias de autorrealización, es decir, de acuerdo a la visión que cada uno de los territorios va a tener. Cuando ustedes vean la última unidad, y como ustedes seguramente han visto en la unidad 2, cuando nosotros estamos hablando de enfoque político, que es el primer componente de los planes de desarrollo territorial integral, ese enfoque político no solamente tiene que ver con el alineamiento del desarrollo del territorio hacia el Plan Nacional de Desarrollo, sino con la creación de la visión de desarrollo que el municipio tiene o, bueno, la entidad territorial tiene. Eso se refiere a estas estrategias de autorrealización. Entonces, el momento en el cual se articulan esas estrategias de autorrealización y se concertan con el Estado para que el territorio sea transformado y ocupado de la manera más eficiente y más óptima para lograr ese desarrollo integral y sustentable, es cuando nosotros estamos hablando de un ordenamiento territorial. Y si ustedes han estado viendo y recordando lo que ya han visto en la unidad 1 y la unidad 2, este ordenamiento territorial, entonces, eh, como dice ahí, es concebido primero como una política estatal, que debe ser elaborada con un sustento técnico y científico, cuyo objetivo es el de intervenir en procesos, actividades, localizaciones como soporte en los planes y proyectos gubernamentales. Estos procesos, actividades, localizaciones deben tomar en cuenta, como hemos visto anteriormente, los objetos e interacciones que hay en ese espacio geográfico que constituye el territorio. Bien, un elemento importante en este proceso entonces del ordenamiento territorial es que es pues una política de desarrollo integral del Estado para armonizar esos intereses productivos de la sociedad con las necesidades de conservación ambiental, bienestar social y equilibrio espacial del desarrollo. El otro elemento importante es que es un proceso que debe ser concertado entre el Estado y la comunidad y la participación activa de las comunidades en la ejecución de planes de desarrollo a nivel regional y local. Eh, Eso significa ¿qué cosa? Que los territorios y las entidades territoriales no son un vaso vacío donde el plan de desarrollo es vaciado, sino que es un proceso en el cual las entidades territoriales y el Estado concertan de manera participativa y activa esos planes, ¿no? En este momento sí, si ustedes han revisado y ustedes ven lo que es el plan de desarrollo económico social, es bastante amplio. Amplio en el sentido de que sus indicadores son grandes, entonces no es que todo el desarrollo y todas las acciones en cada uno de los territorios está claramente identificado, sino que es una guía que va a orientar el desarrollo del país y por lo tanto la inversión. Pero en este momento lo que se necesita a través de los planes de desarrollo territorial integral es que es a través de esa participación se logre armonizar ese interés productivo que tiene la entidad territorial, que tiene el Estado,
con las necesidades que la población en cada una de esas entidades territoriales va a tener. Entonces, el resultado del ordenamiento territorial, sobre todo, tiene que ver con que se expresen eficiencias ecológicas, económicas, sociales, geopolíticas, es decir, que esa interacción entre los objetos y las funciones ambientales que hay en ese espacio geográfico sean lo más eficientes posibles, es decir, que logren los objetivos de la mejor manera posible en la menor cantidad de tiempo posible con la menor cantidad o inversión de recursos posible, ¿no? Al hablar de esa eficiencia en esos ejes, a través del ordenamiento territorial, tenemos nuevamente que recordar la definición de lo que es la gestión de los sistemas de vida, como ustedes recordarán, dice que define la interacción más óptima entre zonas de vida y unidades socioculturales, definiendo los sistemas de manejo más óptimos como resultado de dicha interacción, que permite alcanzar de forma simultánea sistemas productivos sustentables con erradicación de pobreza y conservación de funciones ambientales de los componentes de la madre tierra. Si ustedes ven la definición, hay muchos de los elementos que ya hemos estado viendo en la presentación. Sobre todo, ¿en qué sentido? En el sentido de que se está buscando esa eficiencia, por lo tanto es lo que está ahí en azul definiendo los sistemas de manejo más óptimos, y esa eficiencia para lograr objetivos que tienen que ver con lo social, lo ambiental, lo cultural, lo geopolítico, que es justamente la interacción en esos sistemas de vida para alcanzar de forma simultánea sistemas productivos sustentables con erradicación de pobreza y conservación de funciones ambientales. Entonces, la gestión de los sistemas de vida en sí misma, o el ordenamiento territorial, mejor dicho, en sí mismo, forma parte integral de lo que es la gestión de los sistemas de vida. Este ordenamiento territorial y, por lo tanto, su relación con la gestión de los sistemas de vida va a permitir varias cosas. No todas deben ser logradas, pero sí nos va a permitir un amplio rango de cosas que van a suceder en el territorio. En primer lugar y en primera instancia es el lograr la mejor ubicación de actividades económicas y sociales con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales. En segundo lugar, la desconcentración y descentralización económica en la búsqueda de un desarrollo interregional más armónico, que significa la identificación más efectiva y eficiente de cómo pueden ser invertidos los recursos para lograr un mayor impacto posible. En tercer lugar, se va a delimitar los fines y usos de la tierra de acuerdo a su vocación ecológica y la demanda que exista sobre ella, porque tenemos que tomar en cuenta esa dimensión de la que hablábamos, la dimensión temporal, sobre cómo el uso, el espacio va a ser utilizado en el futuro. En cuarto lugar, la localización geográfica del proceso de asentamientos humanos, es decir, la identificación de aquellos sitios donde existen centros urbanos y donde podrían existir en el futuro. En quinto lugar, la identificación o señalamiento de los espacios sujetos al régimen especial de protección, conservación, mejoramiento, es decir, aquellas áreas que han sido identificadas o son identificadas como áreas protegidas o en el futuro serán identificadas como áreas protegidas, reservas, zonas de protección de cuencas y otros. Luego, la zona de ocupación del espacio en zonas de interés estratégico, es decir, zonas que están sobre todo relacionadas a aquellos proyectos estratégicos que tienen que ver con, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de Desarrollo Económico Social, hidrocarburos, por ejemplo, o otras áreas estratégicas. Permite también la conservación y defensa y mejoramiento de los recursos naturales renovables, es decir, el tratar por lo menos lograr un uso que sea más eficiente de los mismos y su mantenimiento. Luego, la coordinación con todos los organismos del sector público que intervienen en el proceso de ordenar el territorio, en ese proceso de concordancia horizontal y vertical que tiene que haber
entre las entidades territoriales y los ministerios, por ejemplo. Permite además la adopción de una imagen objetivo del país, es decir, el momento en el cual los planes de desarrollo territorial integral todos estén realizados y cuenten con su visión de lo que va a ser el territorio, sumado a lo que es el plan de desarrollo económico, social y la Agenda 2025, vamos a tener una imagen objetivo de lo que el país va a lograr y va a ser. Permite el equipamiento del territorio para habilitar el cumplimiento de esos planes de ordenamiento. No basta con ubicar las fichas, sino además hay que identificar las necesidades que se tienen en cuanto a infraestructura, caminos y otros para que ese plan de ocupación ordenada sea logrado. También, en caso que sea necesario, la expropiación de tierras para usos previstos en esos planes de ordenación. Pues muchas veces el territorio está ocupado, pero una vez realizado el ordenamiento, quizás se identifican esas áreas para otros usos y es necesario realizar expropiaciones. La protección de zonas de ocupación contra fenómenos de carácter natural que pueden afectar, por ejemplo, cuando hagamos el análisis que tiene que ver con riesgos, ahí veremos, por ejemplo, zonas de inundación, incendios, deslizamientos y otros que deberían ser protegidos para que no ocurran desastres naturales. Luego tenemos que se pueden identificar programas de estímulo al desarrollo de actividades económicas y sociales en consonancia con esos planes. El propósito precisamente del ordenamiento finalmente tiene que ver con el plan de desarrollo territorial integral que ustedes ya han visto que debe contar al final con una serie de acciones que son proyectos o programas para estimular justamente las acciones en, o perdón, las acciones en cada una de esas zonas. Además, permite también identificar las zonas donde se debe realizar preservación de monumentos históricos, arqueológicos, la conservación del paisaje e identificar y analizar los procesos políticos, económicos que condicionan el ordenamiento existente, sobre todo debido a que tenemos que tener en cuenta la historia precisamente del territorio y por lo tanto al conocer la historia de lo que hay en el territorio también nos va a permitir proyectar un poco más hacia el futuro. Por supuesto, aunque no de manera limitativa, debido al carácter de la planificación que requiere que estemos haciendo ajustes anualmente, es el de recabar toda la información sobre factores sociales, bióticos, fisiográficos que conforman el ambiente y configuran esa realidad en ese momento, que quizás va a ir cambiando y al ir cambiando va a ser necesario que la planificación vaya a ser ajustada. Finalmente, en el marco de lo que son los planes de desarrollo territorial integral, el ordenamiento territorial consiste en territorializar las acciones que provienen del análisis integral. Esa territorialización debe realizarse proyectando las actividades que se van a hacer para los próximos 5 años, es decir, aplicando ese enfoque temporal, tratando de identificar en el marco de los próximos 5 años cuáles van a ser las acciones que tienen que realizarse. Esa proyección se realiza tomando en cuenta los tres elementos o los tres ejes que ya conocemos, es decir, la ocupación territorial, o sea, la ocupación del espacio en sí mismo, tomando en cuenta también el desarrollo humano integral, es decir, las necesidades de desarrollo que la población que tiene esa entidad territorial requiere, y tomando en cuenta además como tercer elemento a la economía plural, es decir, aquellas actividades económicas estratégicas y las no estratégicas que se van a realizar en el territorio eh, para que logremos ese desarrollo integral y sustentable. Eso además se tiene que lograr sumado a dos elementos que ustedes ya conocen, que el primero tiene que ver con la gestión de los sistemas de vida y el segundo tiene que ver con la gestión de riesgos y cambio climático.
El conjunto de estos 5 elementos, la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral, la economía plural, sumado a la gestión de sistemas de vida y gestión de riesgos y cambio climático,